un tema que hemos estado desarrollando en estos primeros programas que hemos estado con ustedes, que es la causal del aborto, el aborto en sus tres causales. Y hoy tenemos con nosotros a una doctora, especialista, ginecóloga, oncóloga, y es la doctora Carolina Méndez, quien va a estar desarrollando este tema para todos ustedes. Doctora, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Placer estar aquí con ustedes para así conversar sobre, informar sobre todo, sobre este importante tema. Hoy vamos a desarrollar, doctora, el análisis de una de las causales que a muchas personas le llama la atención porque quizás no tienen un conocimiento profundo y se crean falsas expectativas, que es la causal del peligro de la madre, o sea, cuando la madre corre peligro. Y yo quisiera comenzar preguntándole, doctora, ¿qué estima las ciencias médicas y los protocolos médicos cuando se da un caso de peligro de la madre que está embarazada? Pues comenzando sería bueno que podamos definir qué es la mortalidad materna, Correcto, porque sí. de ahí realmente es que surge toda esta polémica de que muchas personas abogan de que es necesario que se apruebe esta causal porque hay muchas mujeres que están muriendo, muchas mujeres embarazadas en nuestro país están muriendo porque no se le ha practicado un aborto. Correcto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como la muerte de una mujer cuando está embarazada o los primeros 42 días posterior al embarazo, no importando la duración del mismo, por causas relacionadas con este o agravadas por el mismo. En nuestro país realmente es un problema muy preocupante, la mortalidad materna es muy elevada, es un problema de salud pública. La mortalidad materna es un parámetro para medir la calidad de atención en cada país. Correcto. En el nuestro y en todo el mundo. Según la tasa de mortalidad materna, eso nos va a indicar mucho cómo está siendo el sistema de salud de este país. En nuestro país, la mortalidad materna alcanza unos 107 por 100.000 nacidos vivos, que es como se calcula la tasa de mortalidad materna. Esto es algo muy elevado. Claro. Estamos dentro de los primeros países en mortalidad materna más alta de la región y eso es muy preocupante. De ahí es que quizás se toma la consideración de que se están muriendo las mujeres en nuestro país, las mujeres embarazadas. ¿Por qué se están muriendo? Correcto, eso es algo importante, doctora, definir porque realmente si la tasa es alta, pero vamos a decir, ese cálculo estadístico de la tasa corresponde completamente al aborto. Realmente, por lo menos la estadística más reciente, que es desde el 2017, se estima que aproximadamente un 39.4% de esta tasa de mortalidad materna corresponden a los trastornos hipertensivos del embarazo. Ok, correcto. Luego le siguen las hemorragias y las infecciones, que prácticamente ahí está la totalidad, casi la totalidad de la mortalidad materna de nuestro país, y esto ha venido haciendo así desde muchos años, que la mortalidad materna, la primera causa son los trastornos hipertensivos del embarazo. Tal enfermedad, valga la redundancia, ocurre a partir de las 20 semanas de embarazo y definiendo lo que es un aborto o lo que es una pérdida temprana del embarazo, es el que ocurre por debajo de las 20 semanas de embarazo. Correcto. Y con un peso menor de 500 gramos, lo que quiere decir que la mayor tasa de mortalidad materna de nuestro país ocurre por un evento que no está relacionado con un aborto. Perfecto. O que pueda conllevar a un aborto, o que practicando un aborto lo podamos evitar, porque esta primera causa de mortalidad materna ocurre por encima de este periodo del aborto. Entonces quiere decir que por debajo, bueno, que es lo que quiere tipificar la ley, Exacto, lo que la ley quieren tratar es de la interrupción del embarazo por debajo de las 12 semanas.
Pero entonces no entra la No definición de entra aborto en porque ya es de las 20 semanas en adelante. Exactamente, o sea que nuestras mujeres no están muriendo por aborto o por lo que no se le está practicando un aborto, no están muriendo por eso porque las estadísticas están ahí. Lo que pasa es que hay mucha manipulación de la información, Correcto. pero las estadísticas las da el Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuáles son los protocolos a seguir entonces, doctora, Entonces, cuando ocurre una hipertensión en el embarazo? No sé si lo dije bien. Sí, en los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, aquí todo va a depender del estado de la madre, Correcto. del el tiempo de embarazo que tenga la paciente. Aquí vamos entonces, todo está escrito, todo está estipulado en los protocolos médicos, qué el paso debe seguirse. Ahora, si se presenta la oportunidad de que tenemos que desembarazar esta paciente, nosotros lo hacemos, siempre basándonos en esos protocolos que el médico sabe y conoce porque está formado y que para está eso. estipulado en los reglamentos del Ministerio de Salud Así Pública, es, todo. cómo ustedes deben proceder. ¿Cómo se debe proceder? Ahora, bien, aún se han hecho estudios de qué es lo que pasa en nuestro país, porque más del 90% de las pacientes acuden a los centros de salud. Ahora, que estas mortalidades maternas ocurren dentro de nuestro centro, entonces, ¿qué está pasando? Es una deficiencia en el sistema de salud, no en que las mujeres quizá no están acudiendo. Entonces, por eso es que todo esto habla mucho de la calidad del sistema de salud pública de nuestro país. O sea, que la solución sería fortalecer, buscar medidas de una atención adecuada, correcto, de que en nuestros hospitales haya una adecuada infraestructura, insumos adecuados, antibióticos, porque hay mucho riesgo de infecciones, correcto, que todo esto va a repercutir en una disminución de la mortalidad materna en nuestro país. Como vemos, ¿sí? Sí, perdón. Usted mencionó algo muy importante y yo quisiera que nosotros explicáramos eso al público. ¿Cuál es la diferencia entre un aborto y un desembarazo? San Tomás de Aquino, hace mucho tiempo, estipulaba algo que nos habla mucho sobre la intención de un acto. Correcto. Primero, cuando se realiza un aborto, en una circunstancia como esta o en cualquiera otra de la que se está hablando, se plantea la interrupción del embarazo, vamos a tipificarlo bien para que las personas que nos están viendo puedan entenderlo, cuando se recurre a esta maniobra de realizar un aborto, tenemos un bebé vivo dentro del útero de la madre, entonces hay técnicas para practicar este aborto. Hay técnica de succión, es un poco fuerte, pero es la realidad, que es por medio de una cánula con presión negativa. El bebé está dentro del útero, en una bolsa, seguro, en una bolsa de agua, de líquido amniótico. Se procede a vaciar esta bolsa de donde él está contenido y aspirar el bebé, desmembrarlo por partes, literalmente. Wow. Ese es un aborto, eso es practicar un aborto. Y es la intención de matar a esa criatura. Se va premeditado con acabar con la vida de este bebé. Esa es una. También se puede hacer por medio de instrumental, que es con una pinza, se aspira el líquido y luego con una pinza se va desmembrando el bebé parte por parte. Muy fuerte eso. Es fuerte, pero es la realidad. Claro. Es lo que mucha gente no conoce, pero es la realidad. Entonces, cuando se hace eso, va con toda la intención de matar a ese bebé. Ahora, cuando nosotros, que en algún momento hemos tenido que decidir hacer un desembarazo de la paciente, tratamos siempre de que, aunque nosotros sabemos que el fin va a ser negativo, pero nunca tenemos la intención de que este bebé, de matar al bebé, sino de salvar la vida de la madre. Aunque en el acto
que no en sí no va a ser malo, tiene un fin bueno, pero también hay una consecuencia negativa. Y siempre optamos por el hecho de hacer todo lo posible por salvar las dos vidas, aunque en el proceso fallezca el bebé, Claro. pero siempre damos la oportunidad de que este bebé sobreviva. Lo que estamos viendo entonces, podemos interpretar que la intención del médico en el desembarazo de la paciente no es matar al bebé, No es matar sino al salvar bebé. la vida de la madre y entonces tratar de darle cuidado a ese bebé para ver si sobrevive. Y que Claro. las ciencias médicas, con el avance de la tecnología, pues a medida que va pasando el tiempo vamos a tener mayor posibilidad de que podamos hacer lo más adecuado para la vida de esa criatura, que es la vida más indefensa, más débil, si se podría decir así, doctora. Así es. Vamos a pasar a nuestro primer bloque comercial y en el segundo segmento, doctora, yo quiero mencionarle algunas falacias, porque a mí me gusta a los invitados médicos mencionarle falacias que utilizan los proabortistas, que son feministas e incluso médicos. Eso es lo que a mí no me deja de sorprender. Médicos que utilizan, aún teniendo un conocimiento médico de la ética, del proceder médico, algunas cosas para poder justificar esta causal. Amigos, siga con nosotros en su espacio Fe y Razón. Something new. I feel the hate with this staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the strobe hits you. That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Bien, amigos, continuamos con esta interesante conversación con la doctora Carolina Méndez, quien es ginecóloga oncóloga y que estamos hablando de la causal del aborto en el peligro de la madre. Pero yo quiero preguntarle a la doctora las falacias que utilizan los proabortistas. Una de ellas, doctora, es que la madre que está en riesgo decide ella sobre la vida del bebé, o que el médico, tomando esa consideración de que es la madre la que decide porque es su cuerpo, porque esa vida está por encima de la del bebé y que por lo tanto hay que practicarle un aborto sí porque sí. Si la ética médica prevé eso, independientemente de lo que ya usted explicó, que fue muy clara, que hay protocolos a seguir y eso, pero esa falacia se puede sostener, doctora. Realmente no. Y es que hay muchos dicen, pero ¿quién dicta los protocolos? ¿Cómo vamos a nosotros a confiar en que esos protocolos? Porque vemos que en el nuevo Código Procesal hay una cápita que dice en la ley que cuando se practica un desembarazo, no va a ser penado o punible si se ha practicado, si se ha hecho todo lo posible médicamente para que se salven las dos vidas. Correcto. Entonces muchos dicen, pero ¿cómo yo sé que se ha hecho todo, que se han practicado esos protocolos, de dónde salen? Entonces, nosotros, muchas personas desconfían del médico para la aplicación de los protocolos, por lo cual estamos nosotros regidos para todas las enfermedades, pero ¿quién es que dice que la madre está en riesgo? Correcto. ¿Quién es que dice
que la madre tiene alguna enfermedad que está en riesgo. ¿Es la madre que lo dice o es el médico? Exacto. Porque entonces vamos a confiar en el médico para que nos diga que está en peligro la madre, pero no vamos a confiar para que practiquen y pongan en práctica sus protocolos. Exactamente. Entonces, esto es una incongruencia. No podemos decir que confiamos en que sí, pues la madre está en peligro, vamos a desembarazar, vamos a hacerle un aborto. Es un buen punto, doctora, Pero porque, entonces, porque vamos a confiar en que primero vamos a tomar el camino más fácil, que no es el que el médico está llamado a realizar, que es el aborto, matar a la criatura, porque si vamos a confiar en eso y a desconfiar de lo otro, no hay un equilibrio no se lógico. sostiene, no Porque se si sostiene. yo fuese el padre de la criatura, yo me voy porque traten de salvar a mi hijo y traten de salvar a mi esposa. Y Porque es- para eso es que están llamados los Claro, médicos. y para eso es que realmente nosotros como ginecólogo obstetra estamos formados, porque cuando nosotros tenemos enfrente nuestra paciente embarazada, no tenemos una paciente embarazada, tenemos dos Exacto, pacientes. exacto. Y todo lo que nosotros hacemos durante todo el embarazo va en beneficio de estos dos pacientes, de entregar a su madre al final del embarazo un bebé saludable que ella pueda llevarse a su casa. Ese es nuestro fin. Entonces, cuando nosotros solamente queremos decir que de la madre o del bebé, no, nosotros estamos a favor de lo que realmente está a favor la ciencia y para lo que he formado el especialista, Claro. que es para salvar a las dos vidas. Exactamente. Pero si uno entonces lo pone en un caso extremo, doctora, en el caso hipotético de que los proabortistas piensen que tienen la razón, yo me pregunto, como un ciudadano normal, no soy médico, no formado en medicina o con muy poco conocimiento del área médica en todos sus niveles y aspectos, ¿qué es lo que indica? ¿Qué nos pondría a nosotros a pensar que matando a una criatura le estamos dando salud a otra persona? Lo que pasa Matar es que, da salud, doctora. por eso es que muchos hablan y por eso también tergiversan el lenguaje, Claro. diciendo que hay que practicar un aborto terapéutico. ¿Qué es eso? No sé. Tampoco yo les sé En decir. lo poquito que yo Lo conozco, que doctora, pasa terapia es salud, que es curar. terapia es curar. Entonces, un procedimiento donde vamos a una sala de cirugía, un quirófano, donde vamos con la mentalidad y el propósito de acabar con una vida, eso no es terapia. Eso es muy raro. Eso no sé qué es tipo de terapia sería eso. Eso no tiene nada de curación ni con el fin de cual uno trata una enfermedad. Claro. No, tampoco. Hace ya muchos años que la ciencia no sostiene que desembarazando a una paciente esto le va a mejorar alguna enfermedad, practicándole un aborto. Correcto. Cuando se practica eso, dicen muchos médicos, muchos científicos, que es porque se tiene un desconocimiento de las prácticas destinadas a tratar dicha enfermedad. Entonces, ¿qué queremos? Queremos tomar la vía más fácil y no implementar los conocimientos ni los medios que hay disponibles para tratar muchas enfermedades que actualmente, antes que quizás no había una vía de curabilidad, pero ya sí la hay. Entonces, optar simplemente por un desembarazo, esa es la vía más fácil, pero para el médico no es vía más fácil, sino lo que vaya a dar el resultado para el cual yo me he formado. Entiendo, doctora. Otra falacia que utilizan, doctora, es que, por ejemplo, hay enfermedades que demandan un aborto. Por ejemplo, usted me corregirá, en el caso de un embarazo ectópico, ¿verdad? Bien, en esa parte, ¿cómo nosotros pudiésemos evaluar un caso de ese tipo? Sí, el embarazo ectópico es un embarazo que se forma fuera del antrouterino. Sí. O sea, que no es un embarazo como tal que va a tener un fin el cual nosotros esperamos, sino que es como una aberración. Si hay varias formas de embarazo que no son normales, como el huevo anembrionado, el embarazo mismo ectópico, que Sí. nunca va a llegar a desarrollarse.
Entonces, para eso también tenemos nuestras guías y protocolos en el cual nosotros hacemos una cirugía, que eso está estipulado, Claro. que eso no es discusión en ninguna parte del mundo, solo cuando se quiere introducir tergiversación de las informaciones, en ninguna parte del mundo está en discusión esto, porque ¿qué hacemos? Es que abrimos la trompa y sacamos ese saquito o ese bebé. Nunca nosotros vamos, aún en este caso que no hay una posibilidad de que el embarazo pueda llevar su desarrollo normal, ni siquiera en este caso vamos con la intención de acabar con la vida de este bebé. Se saca íntegramente y que muera de forma natural, Ok, como está estipulado en toda parte. Correcto, o sea que en ese caso no se busca ni tampoco en una circunstancia a ese nivel de que se le quite la vida por vía intencionada del médico, sino Exacto. que sea un proceso natural, porque es lo que yo entiendo, doctora, que el médico no está llamado para matar a nadie o realizar una cirugía que quite la vida, aunque esta vida sea muy frágil y de manera natural se pierda la vida. Así es. Hay otro caso, doctora, que se utiliza falacias con relación a los casos que tienen que ver con algún tipo de cáncer muy radical, un cáncer que ponga en peligro la vida de la madre y que esté embarazada. Yo quisiera que usted nos dé una pequeña introducción de ese tipo de casos para ver cómo actúa el médico, y luego en el próximo segmento vamos a hablar de un caso que ha sido icónico en la República Dominicana. Pero me gustaría que antes de irnos a la pausa comercial usted nos dé un pequeño resumen. Sí, el cáncer y embarazo es una entidad muy rara, es infrecuente, aunque en los últimos años, ya que la mujer trata de tener sus hijos más posterior, las mujeres quieren prepararse y tener un embarazo ya no tan joven, por también el aumento de la incidencia del cáncer, se ha dado con un poquito más de frecuencia y aún así no es muy frecuente. Se estima que uno entre mil mujeres pueden presentar, 1000 mujeres con cáncer, una podría estar embarazada. Esto es muy raro. Entonces, dado esa situación, muchas personas dicen, pero ¿qué pasa con el embarazo? Se va a morir la mujer porque está embarazada, el embarazo le va a hacer daño al cáncer. Y es que no está demostrado, nunca se ha demostrado que el embarazo pueda agravar la enfermedad, ni la enfermedad producirle agravamiento al embarazo. Correcto. O producirle daño al embarazo. Bueno, pues entonces en la próxima pausa, doctora, cuando retornemos, vamos a hablar de un caso icónico y que es un caso que aquí lo toman como bandera para tratar de defender las causales del aborto. Amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón. Volvemos en breve. Bet you're looking for something new. I feel the hate with this staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Estamos de regreso, amigos y hermanos que nos están sintonizando. Un tema interesantísimo,
una exposición que consideramos magistral de la doctora Carolina Méndez. Y vamos a hablar ahora de un tema muy, pero muy complejo y que esperamos que podamos desarrollarlo y que se pueda entender, porque es un caso icónico de varios años atrás que tuvimos. Fue un caso que salió en toda la prensa dominicana, ha sido un caso que ha incluso trascendido a nivel internacional y se han hecho incluso campañas hablando del caso Esperancita. Doctora, el caso Esperancita fue un caso de una leucemia crónica, no sé si ese es el término. Aguda. Aguda. Mielocitis sí, aguda. Exactamente. Ese caso, doctora, que fue un caso muy, muy conocido en la República Dominicana, tuvo repercusiones tan nefastas que sirvió de bandera para los que promueven el aborto. ¿Usted tiene algún conocimiento, doctora, de cómo sucedió ese caso? Porque, por ejemplo, yo estuve investigando en la prensa dominicana y vi que los doctores hicieron incluso una rueda de prensa. Pero me gustaría saber qué información usted maneja con relación a ese caso, doctora. Sí, este es un caso muy triste. Para mí es un caso muy, muy, muy penoso de una joven, una paciente que falleció y es para nada serviría para uno quizás utilizarlo Como propaganda, como se ha doctora. utilizado, Sí. un caso tan triste donde una madre pierde su hija, donde su hija fallece. Es un Claro. caso muy triste para nosotros querer utilizarlo como propaganda para ganar adeptos a nuestras ideologías. Es un caso muy triste donde una joven llega a una emergencia sintiéndose mal, con malestar general, en un mal estado, muy mal estado, y es atendida en un centro de salud de nuestro hospital. Hay muchas versiones, si buscamos así, como usted dice, en los medios podemos encontrar, y lo más que encontramos es que dejaron morir a la paciente, porque no le practicaron un aborto, Sí. y se manipula mucho la información. Pero lo inteligente sería buscar los actores del hecho y ver qué pasó. Claro, correcto. Porque sabemos que en nuestro medio, desde que se da una información, todo el mundo tiene una idea y empieza a divulgarla y se hace una verdad de una mentira, de tanto que se dice. Exactamente. Entonces, lo sabio es buscar la fuente. ¿Qué pasó? ¿Qué realmente pasó? Y lo que dicen los médicos, que son los actores principales, además de la paciente, en su informe, es que la paciente, como le venía diciendo, llega en mal estado general a la emergencia del centro de salud, dentro de analíticas normal de rutina que se hacen vía una emergencia, buscando una causa de qué tiene la paciente, porque tiene síntomas inespecíficos que no apuntan en ninguna enfermedad. Se les realiza hemograma, una paciente en edad fértil, se les realiza una prueba de embarazo. La paciente no se conocía que estaba embarazada hasta el momento, Claro. ni que padecía de ninguna enfermedad. En este momento, como un hemograma, una prueba de embarazo, sale en 1 hora, hasta en menos de 1 hora, se da cuenta el médico de que la paciente tiene un embarazo, la paciente está embarazada, y que en los niveles del hemograma, de la prueba sanguínea, tenemos una disminución de las plaquetas y un aumento de glóbulos blancos. Esto no te dice a ti que hay una enfermedad, sino que hay algo que está pasando que no está bien. Correcto. Tu médula ósea no está funcionando bien. ¿Qué está pasando? Esto hay que investigarlo. Pero ya tenemos un hecho, y es que la paciente está embarazada. Claro. Entonces, se proceden a hacer las investigaciones del lugar, se les realiza su extendido de sangre periférica, aspirado de médula ósea. Esto no es algo tan fácil como nosotros diagnosticar un embarazo. Diagnosticar una leucemia no es lo mismo que ir al baño, tomar una muestra de orina, ya yo diagnostico un Es embarazo. un proceso más complejo. Claro, hay que hacer biopsias, hay que hacer biopsia de médula ósea, hay que hacer extendido de sangre periférica, se toma su tiempo. Durante el tiempo, según dice el reporte médico, que durante el tiempo
que se tarda en diagnosticar y hacer el diagnóstico de la leucemia, la paciente se deteriora, se ha deteriorado, pero 2 semanas posterior se comienza su quimioterapia porque se diagnostica con una leucemia mielocítica aguda, la cual tiene un fin muy sombrío. En los niños pequeños, en los bebés, en los niños puede tener un buen pronóstico, Claro. pero en pacientes ya adultas tiene un muy mal pronóstico. De hecho, O sea que la tasa de mortalidad es muy alta. es muy alta, Wow. aún estando embarazada o no estando embarazada, porque el embarazo no agrava la enfermedad. Claro. No claro. agrava la enfermedad. Por eso le decía anteriormente que no existen enfermedades que son agravadas por el embarazo en este estadio temprano. O sea que desembarazando la paciente, el pronóstico no iba a cambiar. Pero esta es una Pero de en las falacias. pero en estas pacientes, ella perdió su embarazo de forma natural. Bien, sí. Ella perdió su embarazo de forma natural, se le dio su quimioterapia, porque muchos dicen, no se le dio la quimioterapia y por eso la paciente falleció. No, O sea que es una información falsa. claro, porque a ella se le inició su tratamiento con quimioterapia y también se le hizo su legrado porque ella perdió espontáneamente su embarazo. O sea No. que ninguna de estas informaciones sale a la luz Entonces la pública. muerte de la paciente, Ocurrió por consecuencia de su misma enfermedad. un desangrado. Una hemorragia ajá. pulmonar, porque esa es una de las consecuencias, las infecciones y la hemorragia, Sí. por la disminución de las plaquetas, y ocurre una hemorragia pulmonar masiva y por esta causa fallece la paciente, Pues, lamentablemente. es interesante porque cuando estuve investigando en los medios, ¿no?, digitales, rebuscando información, pues los médicos realizaron una rueda de prensa y explicaron una serie de complicaciones y en ninguna de ellas mencionan que no fue por no haberle realizado el aborto que la paciente muere. No, porque realmente esto no, el realizarle o no el aborto no iba a añadir ni a quitar un día más No de le iba a vida de salvar la ella. vida. Eso no iba a Realicé- afectar claro. su pronóstico, no iba a ser afectado por practicarle un aborto. Y entonces, bueno, pero ahí es que entra la falacia. Las falacias que utilizan es que dicen, necesitamos el aborto porque en el peligro de la madre, el caso Esperancita, ella murió porque no le realizaron el aborto y por lo tanto necesitamos hacerle aborto a todo el mundo. O sea, a todas las mujeres que corran el peligro, el supuesto peligro que dicen. A pesar de que este caso ha trascendido mucho porque es la muerte de una paciente, Claro, pero claro. debemos tener en cuenta que la leucemia asociada al embarazo ocurre una en 100,000 pacientes. Sí, yo me pregunto, O sea, después que es de ese muy- lamentable caso de esa joven, ¿cuántas pacientes más han perdido la vida por leucemia en el país? ¿Y cuántos abortos han tenido que realizar por leucemia? Cero, no he visto, yo estaba Por investigando. leucemia sí han muerto muchos Claro, pacientes, pero por aborto. asociada al embarazo no, porque es muy rara la Sí, claro, me la refiero incidencia. a las pacientes embarazadas, que tengamos que utilizar esta causal para justificar que por leucemia vamos a salvar la vida de la paciente porque necesita un aborto, porque Es que realizando no. un aborto no he visto una información así y es obvio que es una propaganda, es obvio que Así es una propaganda. Así es, Eh, lamentablemente. Es una falacia. Bueno, yo creo que esa parte, doctora, ha quedado muy clara con todos esos argumentos técnicos, médicos que usted ha dado. A mí me queda bastante claro de que y lo digo, doctora, con toda honestidad, porque hay colegas en el área médica que me sorprenden cuando defienden este caso en específico y justifican el aborto. O sea que no sé realmente, yo ahí me quedo en el aire, pero no sé realmente cuál es el objetivo, si hay protocolos, si se sabe realmente qué procede en estos casos, cuál es la tendencia de esta enfermedad, cuál es la tasa de mortalidad. Es algo muy extraño, doctor. Entonces, vamos a irnos a comerciales, vamos a volver ya en el último segmento, desarrollando ya quizá de manera general un poquito. Me gustaría tocar de manera general en este último segmento las 3 causales en general para ver su parecer.
porque creo que usted ha dado magníficas informaciones hasta este momento. Amigos, hermanos, seguimos en su espacio Fe y Razón. Bet you're looking for something new. I feel the hate with you staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Bien, amigos y hermanos, volvemos a su espacio Fe y Razón. Hemos estado hablando con la doctora Carolina Méndez, ginecóloga oncóloga. Nos ha dado una serie de informaciones muy valiosas para nosotros poder entender esta causal que es el peligro de la madre y lo que implica llevar a cabo un proceso de aborto en un tiempo en donde no corresponde el término aborto, porque las hipertensiones del embarazo, como muy bien explicó la doctora, pues regularmente ocurren después de las 20 semanas. Yo quisiera ahora, doctora, en esta parte final del programa, que hiciéramos como una especie de, vamos a decir, retrospectiva de las otras causales que se defienden. Hacer una especie como de poder no analizar estas otras causales, porque van de la mano en la promoción de los proabortistas. Por ejemplo, doctora, en el caso de las malformaciones congénitas, me gustaría que usted nos diera un poquito de detalles sobre esta causal. Sí, se está abogando porque los bebés que vienen con alguna malformación congénita puedan ser eliminados antes de nacer. Esto es algo que está las personas cuando le dicen, no, pero si el bebé viene con problemas, ¿no es mejor que la madre no cargue con esta cruz? Ese es un argumento que usan, claro. Todo su embarazo. Y cuando nosotros estamos claros de que ese bebé que está ahí está vivo, que es una vida, Claro. entonces toda nuestra perspectiva debe cambiar. Debe cambiar porque este bebé está vivo, pero está enfermo. Quizás yo como oncóloga trato muchos pacientes que están enfermos, pero están vivos, que están enfermos y que quizás haya muy poca cosa médicamente que se pueda hacer. Pero ¿cuál es la conducta mía? Es decirle al familiar, mira, tu mamá tiene cáncer, ya le dimos el tratamiento que se pueda dar, o llegó a un estado muy avanzado, vamos a eliminarla, vamos a matarla porque ella como quiera va a morir. ¿Sería la misma reacción de No. que yo le diga, no, tu bebé tiene problemas, pero es lo mismo, estamos hablando de dos vidas. Claro. Una vida un poco más adulta, otra vida aún más pequeña, pero ambas están enfermas y quizá ambas tienen poca probabilidad de vivir. Claro. Pero, ¿cuál es la opción en este caso de cuando una madre está embarazada? Es que las malformaciones, la mayoría de las malformaciones que vienen con el embarazo,
ya con las nuevas tecnologías son operables durante el embarazo y aún fuera. Y aún tenemos otras enfermedades que sí, que quizás cuando el bebé nace pueda durar poquito tiempo de vida luego del nacimiento. Pero yo leía precisamente hoy un artículo de una pediatra oncóloga de Madrid, de España, que el artículo decía, no es lo mismo. Y ella decía, no es lo mismo cuando un bebé muere en brazos de su madre que en manos de su madre, que a manos de su madre. Claro, claro. Que su madre sea la responsable de que haya muerto, o que la madre le dé la oportunidad de que nazca y que muera fuera, con toda la posibilidad de que pueda vivir en brazos de su madre, quizás rodeado de cariño, rodeado de un pediatra tratando de ayudarle. de ayudarlo. Claro. No es lo mismo que muere en las condiciones que yo explicaba al principio, solo, siendo triturado, siendo despedazado. Claro, Porque claro. siente Es y una sabe ejecución. muy bien, es una ejecución. ¿Y por qué esta ejecución? Porque queremos cada vez una raza más perfecta. Creemos que los bebés que tienen alguna deficiencia no merecen vivir. ¿Por qué esta vida es más importante que de otros que puedan venir con todas sus capacidades perfectas? Claro, claro que sí. ¿Acaso los niños que tienen algunas deficiencias son más importantes que otros que no tienen ninguna? Yo siempre me he preguntado, doctora, en esa causal, ¿por qué tendríamos que quitarle la vida al bebé nosotros? ¿Por qué no dejar que sea Su proceso natural. Su proceso natural y muera? Si ya es un caso ya extremo en que no se puede hacer nada. Incluso he escuchado argumentos que indican de que la madre tiene que tomar esa decisión de matarlo muchísimo antes, estando vivo, muchísimo antes, independientemente del tiempo que pueda durar Así es. luego de estar Y fuera del vientre materno. tomando en cuenta la alta tasa de falsos positivos que tienen los Es otra métodos cosa, doctora. diagnósticos. Claro. Porque ¿cuántos nosotros como médicos, como ginecólogos, no hemos visto tantos casos de que durante el embarazo se le diagnostica alguna enfermedad incompatible supuestamente con la vida Claro. al bebé, y cuando nace es un bebé sano? Es ¿Por qué? cierto. Porque no tenemos métodos 100% fidedignos que nos digan que realmente hay alguna enfermedad. Entonces, eso es dándole el beneficio de la duda al que aboga por eso. Claro. Tú no sabes tú nunca vas a saber si ese bebé iba a venir sano o no, porque Correcto. tú lo ejecutaste antes que naciera. Claro. Quitaste la vida, Si no le diste si oportunidad. No le diste la oportunidad, y muy posiblemente este bebé iba a nacer y no tenía nada de lo que antes le habían diagnosticado. Claro. Entonces, eso sí es incompatible con la vida. Practicar un aborto es incompatible con la vida, porque tú le estás negando la oportunidad de vivir. Exactamente. Tú no sabes nunca si va a poder vivir, solo lo vamos a saber cuando el bebé nazca. Correcto. Ahí es que vamos a saber si realmente es compatible o no con la vida. Muy Porque buen no argumento, existe doctora. método 100% fidedigno para nosotros decir que realmente ese bebé va a morir cuando nazca. Doctora, la próxima causal, obviamente hemos establecido una serie de programas y han venido médicos extraordinarios, han dado unos argumentos que yo creo que para mí, son irrefutables. Son irrefutables. Pero la causal de la violación, doctora, tuvimos la semana pasada al doctor Jaime Jorge Mansur dándonos unas declaraciones y unas explicaciones magistrales y nos decía que esto es una causal moral, que entra la filosofía, el análisis lógico, y aunque lo médico está presente siempre, porque son médicos que van a atender pacientes con problemas a ese nivel, problemas psicológicos por ese trauma. Pero él es hombre y por lo tanto yo he escuchado una falacia que dice que los hombres no pueden opinar sobre el tema de la violación.
ni médicos, ni psicólogos, ni bomberos, ni padres, por el simple hecho de que somos hombres. Entonces yo le pregunto a usted, doctora, como mujer, médico, defensora de las dos vidas, porque ese es el eslogan que ustedes como médicos abrazan, ustedes están del otro lado de la acera, como decimos nosotros los dominicanos. La violación, doctora, es una causa que determine que podemos quitarle la vida a un bebé. Esto es un tema muy, también, como decía, muy álgico, muy penoso, porque yo realmente como mujer me pondría en el lugar de una mujer que ha pasado por este trauma. Es algo desgarrador que yo no voy a quitar del medio a los hombres, porque los hombres tienen hijos. O sea que podemos son opinar, doctora, esposos. podemos opinar Perfectamente, en eso. Claro. esto es una cuestión de vida, de vida o muerte, esto no tiene género. Claro. Esto claro. no tiene género. Entonces, pero yo como mujer, sabiendo también como madre, que es un tema muy difícil, el cual uno no quisiera ver a nadie en esta situación, pero en nuestro país es muy frecuente las violaciones, sobre todo aunque no haya ninguna estadística, una estadística real, pero yo sé, sabemos que es muy frecuente porque yo trabajo con mujer y yo sé que es muy frecuente las violaciones. Correcto. Y es muy amplia las violaciones. Sí, en todo el sentido. El abuso es muy amplio en nuestro país. Entonces, aquí tenemos una situación donde una mujer sale embarazada de un agresor. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de que tenemos dos víctimas y tenemos un agresor. Tenemos una madre que está embarazada de otra víctima, que también el bebé, que es también producto de toda esta agresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Queremos ejecutar una de las víctimas para que pague por todo esto. Es algo que no tiene mucha razón, no tiene mucho sentido. Yo decir que por una violación, que es algo terrible, pero a quien yo tengo que hacer pagar todo esto es una de las víctimas. Correcto. Es algo que no se sostiene. Correcto. Es algo que no se sostiene y diríamos, ok, pero tú vas a hacer que esta madre, esta persona pase por este trauma de tener hijo de un violador, pero en los estudios que se han hecho, cuando se practican, esas mujeres se practican un desembarazo o un aborto por esta causa, en la mayoría de los casos se arrepienten, y las que no lo hacen no se arrepienten de no habérselo practicado. Bueno, doctora, con esas explicaciones que usted nos ha dado, yo creo que es evidente que ninguna de las causales tienen un fundamento ni ético, ni médico, ni moral, ni nada. Y qué bueno que usted ha podido compartir con nosotros y los hermanos y amigos que nos han estado sintonizando, porque yo creo que estas informaciones nos van a ayudar a reflexionar, incluso personas que han estado confundidas con estos temas. Esperamos que puedan analizar sus palabras, doctora, y que pues cambien de opinión, porque esto no se trata de quién tiene o no la razón.